Turcas han dicho que esto tiene el sello del ISIS, otros han dicho, unas sin ser citados, que es muy raro que no fuera el ISIS. En todo caso, lo que dice Peter Bergen, que es un analista de seguridad que trabaja con CNN, un profesor universitario y autor de libros sobre yihadismo, es que estamos en el mes de Ramadán y que ha habido una invocación hecha en mayo por el portavoz del ISIS a que se produzcan este tipo de ataques, ¿no? Entonces se puede hablar de ataques ejecutados por ISIS o inspirados por el ISIS, que puede ser este el caso, y que en Turquía pues tienen un blanco que definitivamente resulta cada vez más interesante para ellos. ¿Por qué? Porque ya no es ese paso que tenían casi fácilmente los que llaman los occidentales que van a luchar o pelear y unirse al terrorismo. Lo ha hecho más difícil ya Turquía para el ISIS. Entonces, que hay una cuestión del Ramadán agudizada por un tema ya de venganza, represalias contra el régimen de Turquía. Sí, en realidad no hay que olvidar que durante mucho tiempo el régimen turco fue muy complaciente con el Estado Islámico, prácticamente no controlaban lo que pasaba en sus fronteras, ¿no? Lo veían más bien como un aliado objetivo frente a los kurdos, ¿no? Y frente al régimen de Bashar el-Assad. Después han cambiado de posición y ahora sí han comenzado a reprimir y a perseguir a las células del Estado Islámico en Turquía. Han arrestado unas 3.000 personas en los últimos meses. Ahora, un dato interesante también es que el Estado Islámico en general no reivindica sus atentados en Turquía. Eso es lo curioso, porque en general el Estado Islámico siempre reivindica sus atentados, pero no en Turquía, porque pareciera que a pesar de todo siguen considerando a Turquía como un territorio que necesitan para, a pesar de lo que tú decías, que ahora es mucho más difícil el paso, por ejemplo, de europeos por la frontera, pero todavía no pareciera que no declaran todavía abiertamente la guerra a Turquía, aun cuando le estuvieran cometiendo atentados, ¿no? Es una cosa, bueno, son ¿cómo se llama? Cosas un poco de detalle, pero que implican que hay una actitud un poco distinta del Estado Islámico respecto a las reivindicaciones con respecto a otros atentados, ¿no? El problema que tiene Turquía es que no solamente está lidiando con el Estado Islámico, sino que también está lidiando con los kurdos, ¿no? Entonces está en realidad entre dos terrorismos y hay incluso analistas que le dicen, aconsejan al gobierno turco tratar de encontrar una solución al problema kurdo para poder concentrarse específicamente en la amenaza del Estado Islámico, ¿no? Pero a diferencia de lo que hace el ISIS, esto no tiene el sello pues del PKK, ¿no? Porque el PKK normalmente, siendo una organización terrorista, ataca a blancos militares o policiales, ¿no? Y lo comentábamos ayer con Farid, que ese quizás ha sido un tema de usar políticamente el caso del PKK por el lado de Erdogan para ganar una elección, pero que le ha resultado ser un boomerang. Claro, no, eso está muy claro, que el modus operandi no tiene nada que ver con el de los kurdos, ni siquiera con el del grupo, un grupo que es una especie de decisión del PKK, que es más violento incluso, pero que también está efectivamente dirigido sobre todo a blancos militares y policiales, ¿no? Entonces, acá todo indica que es el Estado Islámico, ¿no? Parece que pudiera ser incluso gente que ha venido directamente desde Siria para cometerlo, porque ha sido un atentado mucho más preparado que otros que han habido también, que han sido cometidos de repente por una persona. En este caso sí había una cosa aparentemente mucho más coordinada, ¿no? Pero en realidad con una invocación como la hecha por ese portavoz del ISIS a que usen el mes de Ramadán para cometer atentados terroristas, puede ser que ni siquiera lo consideren que sea necesaria una reivindicación puntual de cada atentado. Ha habido atentados en Jordania, ha habido atentados en Líbano y ahora en Turquía, solo en estos días. Claro, pero lo que sí es claro es que no reivindica, en general, los atentados que han habido en Turquía no han sido reivindicados por el Estado Islámico, a pesar de que varios aparecían como cometidos por ellos, ¿no? Lo que también cita Peter Bergen, y hemos hablado acá, que estos ataques que está sufriendo el llamado califato en su propio territorio, el territorio que han tomado, eso también está resultando en mayor presión para hacer ataques fuera de esa zona. Y que incluso, dice Bergen, él ha entrevistado a Petraeus, el general estadounidense que fue jefe de las fuerzas estadounidenses en Irak, y él le dice que es muy probable que Mosul
que está en manos del ISIS caiga, incluso antes de que termine su mandato el presidente Barack Obama, lo que puede significar mayor presión aún del ISIS a nivel internacional para afirmar su presencia en esta campaña de terror. Eso está muy claro. Yo creo que eso es una cosa que todos los analistas en realidad concuerdan con esa visión, que a medida que el Estado Islámico va perdiendo territorio, cada vez más va a intentar cometer atentados en Europa, en varios lugares, porque tiene que mostrar, por cuestiones propagandísticas, tiene que mostrar a simpatizantes o a posibles reclutas una imagen triunfante. No puede estar mostrando, no puede, digamos, contentarse, digamos, tiene que reaccionar ante las derrotas que está sufriendo. Entonces, efectivamente, incluso se ha dicho, por eso es que hay una alerta según la cual habría algunos contingentes de combatientes europeos en Siria que estarían retornando a Europa para cometer atentados. Entonces, sí, pues hay una correlación efectivamente entre las derrotas en el terreno y los atentados que pudieran cometer en Europa, ¿no? Y es una tragedia, por supuesto, por los muertos que tiene Turquía, el duelo que hay en ese país, pero además por las consecuencias económicas. Anteayer nomás comentábamos también que había habido este pedido de disculpas del presidente turco con Recep Tayyip Erdogan con Rusia, y también había mejorado sus relaciones con Israel, dado lo cual Rusia ya había permitido que de nuevo fueran los turistas y se reanudaran las relaciones, y había un gran número de turistas rusos que estaba dispuesto a regresar, que son muy importantes para la economía turca. Pero ahora, con este temor por el terrorismo en Turquía, pues digamos muy difícil que los rusos se vuelvan a animar a ir. Exactamente, sí, ha levantado la prohibición de los vuelos charter. Sí. Pero como tú dices, con esto del terrorismo, pues quién se anima a ir ahora a Turquía, ¿no? Entonces, el blanco ha sido muy bien escogido porque es un punto neurálgico justamente, ¿no? Por donde llegan los turistas, en fin, han muerto no solamente turcos, sino gente saudíes, de varias nacionalidades. Entonces sí, es un golpe adicional a la economía turca y muy fuerte, ¿no? Y estaba leyendo que está entre los 11 aeropuertos de mayor tránsito en el mundo, este aeropuerto de Estambul, y además este ataque ha sido perpetrado no en la zona de salidas internacionales, donde este aeropuerto tiene un especial cuidado, sí tiene una forma de controlar con rayos X la llegada de pasajeros que van a volar, pero eso ha sido hecho, este atentado, al lugar de las salidas internacionales. Entonces, que es un blanco mucho más fácil, ¿no? Claro. Menos controlado. Y eso pero de todas maneras es verdad que ese aeropuerto tiene más seguridad, por ejemplo, que el de Bruselas. El de Bruselas era más fácil de atacar. Es interesante también justamente la preocupación que tienen las autoridades turcas por el tema del impacto en el turismo, es que hayan reanudado muy rápidamente las actividades del aeropuerto, contrariamente a lo que pasó en Bruselas. En Bruselas pasaron varios días, ¿no? Más de una semana, antes de que el aeropuerto reabriera. Acá hay una voluntad de decir, esto lo volteamos la página y el país sigue caminando. Pero las heridas siguen ahí, o sea, bueno, el aeropuerto reabre, pero están las huellas del atentado, ¿no? Entonces... Lo que nos regresa nuevamente al origen de toda esta violencia, que es la guerra en Siria, ¿no? Decía un analista en CNN, bueno, es una guerra que está explicando todo esto, es una metástasis que está haciendo el conflicto sirio, y además incluso decía, es el responsable de muchas de las últimas elecciones que estamos viendo los resultados, e incluso de las canas del presidente Barack Obama. Es ahí donde está la fuente del problema principalmente. Exactamente, y lamentablemente no hay visos de solución, porque los intentos de negociación, todo eso ha quedado en nada, y entonces la guerra va a continuar, lamentablemente, ¿no? Bueno, acá vemos, ¿no? El presidente Obama llama a Erdogan y ofrece asistencia tras el atentado de Estambul. Bueno, no se puede negar que ya Turquía sí está colaborando con los aliados en la guerra contra el yihadismo, contra el ISIS, con lo que estábamos comentando. Bueno, eso sí, efectivamente. El problema está que al mismo tiempo tiene una guerra paralela con los kurdos. Que son los enemigos del ISIS, los que mejor lo han combatido. Exactamente. O sea, nada es simple en ese universo, ¿no? Una guerra que porque además Estados Unidos va a apoyar a Turquía, pero Estados Unidos está apoyando a los kurdos que son combatidos por los turcos. Entonces, bueno, es un enredo, ¿no? En lo que está diciendo un tuit, vamos a hacer todo lo necesario para proteger a nuestra gente. POTUS es la cuenta del presidente de los Estados Unidos, que significa President of the United States. FLOTUS es First Lady of the United States, sobre el ataque en Estambul. Vamos a una pausa y regresamos.
líderes de América del Norte.